Hola chicos, ¿cómo están? Justo estaba editando algo y tengo algo muy importante que contarles, pero antes déjenme me cambio de sitio. Ahora sí chicos, les doy la bienvenida a Tiempo para Aprender, matemática de primer año de secundaria. Solo aquí, en USMP TV, el primer canal educativo del Perú. ¡Sí! Vamos a concentrar nuestras energías para poder comprender acerca del nuevo tema de matemática, que tiene mucho que ver con el tema anterior. Pero antes de darles más spoilers, hola, ¿qué tal? Yo soy Braulio y junto al profe les voy a acompañar para que puedan comprender un poquito más acerca de la ciencia de las matemáticas. Hablando del profe, vamos a invocarlo. Voy a prepararme. Es tiempo de aprender y las matemáticas comprender. Yo te invoco, profe Javier. Hola Braulio, hola chicos, ¿listos para entender a la matemática en nuestro día a día? Claro que sí, profesor, porque como hemos visto, la matemática se puede utilizar en nuestra vida diaria, como por ejemplo cuando vamos al supermercado, cuando compramos huevos o en otros ejemplos. Perfecto, entonces, ¿qué te parece si empezamos revisando los tutoriales que he dejado en mi canal de YouTube? Claro que sí, y justo me ha llegado la notificación, entonces vayamos con las fracciones complejas y continuas. Chicos, comencemos con el tema del día de hoy, que pertenece al área de aritmética. Les recomiendo anotar lo que ustedes crean más importante, por eso deben tener a la mano su bloc de notas y su lápiz. Ahora vayamos a ver lo que el profe nos ha dejado en su canal de YouTube. ¡Claro! Lo primero que vamos a ver hoy son las fracciones, que están en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando vamos de compras al mercado o a la tienda, en un reloj, en las raciones de torta en los cumpleaños, para preparar un rico postre, para medir terrenos, repartir dinero, etc. ¡Claro! ¿Qué les parece? Utilizamos las fracciones en nuestro día a día, pero ¿se han puesto a pensar cuándo fue su origen? Debió haber sido hace muchos millones de años atrás. ¡Sí! Entonces, ¿qué les parece si vemos un video para corroborarlo? ¡Claro! Las fracciones existen desde épocas muy remotas. Su origen se remonta desde la antigüedad, por lo que podemos encontrar varias pruebas de su uso en muchas culturas milenarias y en distintos periodos históricos. Con decirles que en el siglo XVII a.C., los habitantes de Mesopotamia y Babilonia ya sabían resolver ecuaciones. Incluso en el siglo XVI a.C., los egipcios desarrollaron el álgebra para hallar una solución a sus problemas cotidianos que tenían que ver con la repartición de alimentos, cosechas, materiales, etc. En el programa anterior repasamos el tema de las fracciones. Aprendimos a sumar, restar, multiplicar y hasta dividir. Hoy continuaremos con el repaso de este tema. Fracciones complejas, continuas, potenciación y radicación. ¡Sí! Comencemos por las fracciones complejas, o también conocidas como fracciones compuestas, que nos será de mucha ayuda en situaciones de reparto equitativo. ¡Interesante! Una fracción es compleja cuando el numerador o denominador son fracciones, es decir, a sobre b sobre c sobre d. Y para resolverlas debemos dividir el producto de los extremos entre el producto de los medios, o sea, a por d sobre b por c. ¡Increíble! Recordemos que los elementos de una fracción compleja son los extremos a y d y los medios b y c, y que la división de fracciones se puede expresar como una fracción compleja. ¡Interesante! ¿Qué les parece si vamos con un ejemplo? ¡Claro! Tenemos la siguiente fracción compleja, 1/5 sobre 3 séptimos. Como mencionó el profe, debemos dividir el producto de los extremos, que en este caso son 1 y 7 entre el producto de los medios, 5 y 3, lo que resulta en 7/15. ¡Wow! Excelente ejemplo, Braulio. ¡Claro! Veamos un caso más de fracciones complejas. ¡Sí! Tenemos a 1 sobre 4 sobre 9. Y para que sea una división compleja, le colocamos a 1 sobre 1 sobre 4 sobre 9. ¡Wow! Ahora que ya tenemos los medios y extremos completos, resolvemos. ¡Claro! 1 por 9 sobre 1 por 4 es igual a 9 sobre 4. Como ya saben, siempre que el denominador es menor que el numerador, podemos pasarlo a número mixto.
En este caso sería 2 enteros y 1/4. Interesante. Ahora pasaremos a conocer las fracciones continuas. Claro. Verán que si prestan mucha atención les resultará muy sencillo. ¡Wow! Una fracción continua es considerada así cuando presenta expresiones de este tipo. B sub 0 es igual a A sub 1 sobre B sub 1 más A sub 2 sobre B sub 2 más A sub 3 sobre B sub 3 y así sucesivamente, ¡Wow! donde A sub n y B sub n pertenecen a los números enteros. Además, se llama fracción continua simple si para todo n pertenece a los números naturales. En ese caso se cumple que a sub n es igual a 1 y b sub n pertenece a los números enteros. ¡Claro! Para comprender mejor este tema, veamos un ejemplo. 324 sobre 100 es igual a 3 enteros más 24 sobre 100. Simplificando tenemos 3 enteros más 6 sobre 25, lo que resulta en 3 más 1 sobre 4 enteros más 1/6. Es decir, que para escribir una fracción continua como una fracción ordinaria, se suman los términos en el último denominador. Luego se obtiene el inverso y así sucesivamente. Una vez que ya comprendieron el tema de fracciones complejas y continuas, vamos a elevar un poquito más el nivel de dificultad. ¡Wow! No se asusten, solo es un poquitito más complejo. Veamos ahora la potenciación. ¡Claro! Como ustedes ya saben, la potenciación es una manera abreviada de expresar una multiplicación en la que todos los factores son iguales. ¡Wow! Este conocimiento les ayudará para resolver situaciones cotidianas como calcular una superficie cuadrada, determinar el volumen de objetos en forma cúbica, analizar el crecimiento o decrecimiento de una población, entre otros casos. ¡Sí! En el caso de potenciación de fracciones, se multiplica por sí la misma fracción tantas veces como indica el exponente. ¡Claro! Es decir, a sobre b a la n es igual a sobre b por a sobre b y así n veces. Ojo que b no puede ser igual a 0. Chicos, ahora estén muy atentos porque debemos conocer las propiedades de la potenciación de fracciones. ¡Sí! Para la potenciación de fracciones se cumplen las siguientes propiedades. Sean a y b números enteros, n y m números naturales y b diferente de 0, conocemos la primera propiedad a sobre b elevado a la n por a sobre b elevado a la m es igual a sobre b elevado a la n más m. Es decir, como tienen el mismo numerador y denominador, sus exponentes se suman. ¡Interesante! En la siguiente propiedad tenemos a sobre b elevado a la n entre a sobre b elevado a la m, donde n es mayor que m. Al tratarse de una división, los exponentes se restan y la fracción permanece igual. ¡Increíble! Ahora pasaremos a ver el siguiente caso, en el que la fracción a sobre b está elevada a la n y esta elevada a la m. En esta propiedad los exponentes no se van a sumar, sino se van a multiplicar. Es decir, a sobre b elevado a la n por m. ¡Interesante! En la siguiente propiedad veremos que a sobre b por c sobre d, todo elevado a la n, es igual a sobre b elevado a la n por c sobre d elevado también a la n. Es decir, cada fracción será elevada a la n. ¡Wow! La siguiente propiedad es muy conocida por ustedes, pues ya saben que todo número elevado a la unidad se mantiene con su mismo valor. Y ocurre lo mismo con las fracciones. A sobre b elevado a la unidad es igual a sobre b. Y la última propiedad, que también la conocen muy bien, es cuando elevamos a 0. Y ya saben que todo número elevado a 0 es... 1. ¡Exacto! Es por eso que si a sobre b está elevado a 0, la respuesta siempre será 1. Para poner en práctica las propiedades, resolvamos el siguiente ejercicio. 3 cuartos elevado al cubo por 3 cuartos elevado a 7 por 3 cuartos elevado a menos 2 y todo elevado a la cuarta. Aplicamos la propiedad. Para eso, guíense de sus apuntes. Si tenemos una multiplicación con los mismos numeradores y denominadores,
entonces sus exponentes se suman. Entonces sería 3 cuartos elevado a 3 más 7 por 3 cuartos elevado a la menos 2 por 4. Porque en la propiedad nos indica que si una fracción está elevada a la menos 2 y todo elevado a la cuarta, entonces los exponentes se multiplican. Sigamos resolviendo. 3 cuartos elevado a la 10 por 3 cuartos elevado a la menos 8, y como tenemos los mismos valores en la fracción, entonces deben sumarse los exponentes. Ya saben que 10 menos 8 es igual a 2. Entonces nos queda que 3 cuartos elevado al cuadrado resulta en 9 sobre 16. Excelente, Braulio. Me alegro que te haya quedado muy claro el tema de las propiedades. ¡Claro! Ahora pasaremos al tema de la radicación de fracciones. Si la potenciación les resultó fácil, entonces no deben preocuparse por este tema. La raíz de una fracción se obtiene del cociente de las raíces del numerador y denominador con el mismo índice. Además, a y b deben ser potencias del índice. Es decir, la raíz enésima de a sobre b es la raíz enésima de a sobre la raíz enésima de b. O sea que la raíz afectará tanto al numerador como al denominador. ¡Sí! Siempre recordando que b no puede ser igual que 0. Es decir, la raíz de una fracción es igual a la raíz del numerador entre la raíz del denominador. ¡Wow! Y al igual que en la potenciación, en la radicación también debemos recordar 3 propiedades que nos ayudarán a la hora de resolver ejercicios. Se cumple que a y b pertenecen a los números enteros, m y n pertenecen a los números naturales y b es diferente de 0. La primera propiedad nos dice que si la raíz enésima de a sobre b por la raíz enésima de c sobre d es igual a la raíz enésima de a sobre b por c sobre d. Es decir, las fracciones al tener la misma raíz pasan a convertirse en una sola y estas se multiplican. ¡Wow! Veamos la siguiente propiedad. Raíz enésima de a sobre b entre la raíz enésima de c sobre d. Tal como la propiedad anterior, al tener el mismo índice quedaría así. Raíz enésima de a sobre b entre c sobre d. Y la última propiedad es la siguiente. La raíz de índice m de la raíz enésima de a sobre b es igual a raíz m por n de a sobre b. ¡Wow! ¡Qué sencillo estuvo, profe! Ahora acompáñenme a ver el siguiente ejemplo, para que luego podamos resolver tranquilamente los ejercicios. ¡Sí! Calculemos la siguiente raíz cúbica de 125 sobre 343. Es muy sencillo. Aplicamos la propiedad de la radicación, es decir, tenemos a la raíz cúbica de 125 sobre la raíz cúbica de 343, que da como resultado 5 sobre 7. ¡Claro! Excelente trabajo, Braulio. Me alegro mucho de que estés dominando el tema. Vamos a subirle un poquito más la dificultad con la siguiente fracción compleja. Según la explicación, la mejor forma de resolver esto sería viendo al numerador y al denominador como operaciones independientes. Primero multiplicamos en el numerador el 2 tercios con 1 quinto, entregándonos así 2 quinceavos, fracción que se restaría con 4 tercios, pero al tener ambos denominadores desiguales, se deben equiparar para continuar la operación. Con ello nos encontramos una resta de 2 quinceavos menos 20 quinceavos. Del lado de nuestro denominador total, tenemos una multiplicación de 2 por 1 quinto menos el paréntesis de 2 quintos al cuadrado. Obtenemos 2 quintos como resultado de la multiplicación, mientras que la fracción al cuadrado entrega 4/25. ¡Sí! Por ejemplo, en el denominador tenemos 2 quintos, ¡Interesante! que deben adecuarse a los 4/25. Por ende, mediante el mínimo común múltiplo se obtiene 10/25 menos 4/25. Una vez equiparadas, ahora podemos proceder con la resta inicial. Ahora nos encontramos una operación más sencilla. Una resta en el numerador que nos entrega como resultado menos 18 quinceavos, mientras que en el denominador 6/25. ¡Wow! Cada vez se nos hace más sencillo este ejercicio, profesor. Ahora tenemos que resolver. Multiplicamos el numerador del numerador con el denominador del denominador.
Esto entre la multiplicación del denominador del numerador con el numerador del denominador. Esto daría la operación menos 18 multiplicado por 25 entre 15 multiplicado por 6. ¡Claro! Ahora simplemente multiplicamos ambas operaciones en el numerador y denominador respectivamente. También se pueden descartar mediante equivalencias, pero finalmente se llegará al resultado, siendo este menos 5. Chicos, hemos terminado la videollamada con el profe, pero prepárense, agarren su papel y su lápiz porque viene una sección muy interesante llamada ¡Resolvamos juntos!